Salí de casa, lo dejé en el patio, todo estaba bien. Regresé y mi perrito ya había, por ejemplo, vomitado y estaba todo agitado, sin nunca hacerles confianza, porque al final también si les duele, por más monos que sean, te pueden morder, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Pueden llegar a ver pulso, poner 2 dedos, de preferencia estos 2, porque si ponemos el pulgar sentimos nuestro pulso, pero tiene alguna herida, y en vez de ayudar a controlarla, pues como que la dejan, ¿no? La dejan pasar, porque se puede dañar el riñón, el hígado, si se puede tener por ahí gasitas o alguna bendita, cosas que podamos tener a la mano, que eso también lo recomendaría mucho, tener como en casa un botiquincito. Cuando comienza el parto y vemos que pasan muchas horas y no sale nada, y siguen pasando horas y horas y no sale nada, ahí si uno hace algo un poco torpe, pues podría llegar a perjudicarlo, ¿no? Como lo que decíamos del dedo, a lo mejor lo quería sacar y resultó que lo mismo de más, ¿no? Cuando se llegue a ocupar, sepas perfectamente lo que vas a hacer. Esta es una producción de Estudio CLIA. Hola, bienvenidos a su podcast Entre Vets y Peludos. Hoy vamos a tener un episodio de mucha calidad, de mucha emergencia, mucha rapidez, porque aparte de que la doctora es súper rápida, nos va a hablar también de unos temas muy importantes. ¿Te ha pasado algún momento en el que no sabes qué hacer? Pero cada segundo cuenta mucho. Un parto, una caída, un golpe de calor, incluso también hasta alguna hemorragia que pueda tener tu mascotita por ahí. Nos agarra de sorpresa y no sabemos qué hacer. Sin embargo, hay que actuar con calma, pero también con conocimiento. Así que hoy en este episodio de Entre Vets y Peludos vamos a darte algunos tips en esas emergencias. Son muchas las que vamos a abarcar, pero no todas. Así que te vamos a dar algunos tips. ¿Qué puedes hacer? Esos tips que van a marcar la diferencia entre la vida y la muerte de tu mascota, de tu perrito, de tu gatito, de lo que tengas en casa. Así que ponte muy abusado, anota esas recomendaciones para que después sepas qué hacer en esos momentos. Doctora Saraí, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias doctora por la invitación. Todo perfecto. Todo perfecto, Sí, me súper. parece muy bien. Yo les digo siempre buenos días, buenas tardes, pero independientemente del momento en el que nos estén viendo, claro. ¿verdad? Porque luego hay quienes nos han dicho que están lavando los trastes ya en la cena y nos la noche, están viendo. Sí. O en un insomnio que quieran sintonizarte, pues está en increíble. La madrugada, La ¿verdad? madrugada también, entonces quién sabe. Somos multitemporales. Exactamente. ¿Cómo has estado? Bien, muy bien, muchas gracias. Oye, cuéntanos, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? Súper, mira. Pues yo en realidad mi enfoque o mi énfasis es justo en emergencias de mascotitas. Yo estoy más familiarizada con perros y gatos, aunque tengo por ahí una embarradita de exóticos, pero realmente yo no, a eso no le muevo. Realmente perros y gatos. Y tengo diplomado en emergencias y estoy estudiando un posgrado en emergencias. Pero yo me dedico en la clínica diaria, pues, de medicina interna, vemos de todo. Entonces, mi enfoque es un poquito más emergencias, pero realmente, pues, soy clínica de pequeñas especies. Muy bien. Pero entonces las emergencias son lo tuyo. Es Sí, lo que yo te creo gusta. que sí. Sí, es lo que me gusta y creo que es en lo que funciono. Muy bien. Entonces hoy vamos a hablar de esas emergencias Claro. que podemos tener en casa y que, pues, en lo que llegamos al hospital o con el médico veterinario, hay que saber qué hacer. Sí, claro. Sí, y es muy fácil también cometer errores debido al estrés o esta adrenalina que tenemos todos, ¿no? Porque hasta incluso nosotros como veterinarios cuando llega una emergencia seguimos sintiendo eso, pero un propietario que no tiene la preparación se puede o poner la mente en blanco y quedarse en shock, o si tiene la información, pues actuar, ¿no? Que es lo que queremos. Esperemos que les sirvan los tips. Así es, exactamente. Son tips que nos vas a estar dando para que justo a veces no tenemos el conocimiento de lo que debemos hacer y perdemos tiempo valioso. Sí, claro, y es muy importante. Así es. Bueno, y vamos a empezar con uno que pues creo que es muy común. Los perritos atropellados. Sí, sí. Sí, es de lo más común. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Imagínate, se nos escapa el perro, de esos abrimos la puerta y ¡frum!, agarran camino. ¿Qué podemos hacer en esos momentos cuando ya atropellaron a nuestro perrito? ¿Y qué vamos a hacer? Claro. Primero, guardar la calma, intentar controlar esas emociones que están ahí. Y es algo muy, muy importante, siempre
tener cuidado a la hora de querer mover al perrito, porque hay gente que luego lo primero que quiere es pues quitarlo del lugar, pero no, hay que guardar la calma. Primero hay que revisar justo el estado de conciencia del perrito, si sigue ahora sí que alerta, si le hablamos, si hay respuesta como de que nos escucha o de plano no hay algún estado de conciencia. Y también es muy importante, doctora, que se revisen como tal las mucosas, ver si no están pálidas, moradas, si está respirando a simple vista. Esas cosas son importantes. ¿Las mucosas te refieres a la boca? Sí, a la boca, en la parte interna, pueden ver lo que son las encías, se va a ver rosita. También la lengua es importante y se puede ver de manera fácil, no tenemos que hurgar mucho, eso es muy evidente. Ajá. Entonces, es importante checar que el perrito pues siga respirando, que se va a ver la ventilación o la respiración, que esté rosita. Y la otra cosa que también podemos así de manera pronta ver es el pulso o el corazón. Podemos poner la mano, hay que nosotros, bueno, una referencia para ubicar un poco de puntos donde pueden ver esto, puede ser ya sea en el cuellito, a los lados de lo que es la tráquea, el cuellito. Pueden llegar a ver pulso, poner 2 dedos, de preferencia estos 2, porque si ponemos el pulgar sentimos nuestro pulso, entonces es importante poner 2 dedos. Podemos checar si hay pulso. Y otro lugar es doblando la patita del perrito, en donde coincide el codo, ahí también podemos poner la mano y ver si se siente el corazón, ¿no? Eso sería como algo muy rápido, pero es súper importante guardar la calma primero, checar rápido si el perrito está consciente o no y obviamente llevarlo al veterinario, pero hay que tener mucho cuidado al moverlo porque no sabemos qué se dañó y hay diferentes traumatismos, ¿no? Si es un coche, muchas veces lo que pasa es que son pacientes politraumatizados, es decir, que tienen pues varias lesiones y pueden tener afectado el cuello, la columna, una fractura tal vez en un miembro, diferentes cosas. Entonces, cuando nosotros queremos o tenemos que mover al perrito para llevarlo al veterinario, va a ser importante checar justo eso, el estado de conciencia, las mucosas, un poquito si está respirando y con corazón para saber cómo está el perrito. Pero a la hora de moverlo hay que intentar hacerlo de manera que no se tambalee mucho, sería una palabra que podemos utilizar, porque podemos dañarlo más de lo que ya está. Tenemos que intentar hacer como una pequeña camilla. Eso se puede hacer con alguna playera, se pueden amarrar los bordes y tomarlo muy cerca del cuerpo del animal para intentarlo levantar lo más parejito posible. Hay varias incluso camillas o tips de cómo hacer una camilla de manera muy rápida, porque incluso, por ejemplo, si, como decimos, fue un accidente de un coche, si estamos cerca de un auto y podemos quitar, por ejemplo, los tapetes, podemos utilizarlos, ¿no? O sea, podemos utilizar algo que nos ayude a darle un poco de estabilidad para moverlo al veterinario. Un poquito más rígido. Exacto, un poquito más rígido. Ya. Oye, y también hay que tener cuidado porque luego en el estrés del perro con la adrenalina y demás puede morder. Sí, claro. Sí, nunca hacerles confianza, porque al final también si les duele, por más buenos que sean, te pueden morder, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y normalmente en esos momentos los tutores, pues estamos todos con la prisa y demás y podemos cometer errores, como dijiste hace rato. ¿Cuáles serían como esos errores más típicos en ese momento que pudiéramos cometer que debemos de evitar? Sí, claro. Algunos de ellos que han sido como los que yo he visto en la práctica es que, por ejemplo, a veces tienen alguna herida, que también sé que vamos a hablar más adelante de eso, pero tienen alguna herida y en vez de ayudar a controlarla, pues como que la dejan, ¿no? La dejan pasar. Otro error sería también, por ejemplo, medicar o darles algo, que eso es súper peligroso, no hay que hacerlo nunca, porque dicen, bueno, es que seguro le dolió y les dan algo. No, nunca dar nada, tomado ni inyectado, nada. Prohibidísimo. Porque agravamos el cuadro y podemos incluso terminar con la vida del animal. Hay que tener mucho cuidado con eso. Otra cosa es que a veces también los envuelven mucho, como que para protegerlos los llevan como en sábanas, pero los cargan como bebés. Entonces vienen todos doblados y pues si es una lesión, por ejemplo, en cervicales, algún problema más delicado que puede comprometer la movilidad del animal, pues también lo ideal es no buscarlo en una superficie plana, lo más rígido posible para no moverlo tanto, ¿no? Ya sea si está en decúbito, es decir, de ladito, porque realmente a los animales no es normal o no es natural que estén como panza arriba tanto, ¿no? Entonces, de ladito y nada más recogerlo parejito su columna, intentarla mantener en un estado horizontal, ¿no? Sin que se esté moviendo mucho. Cargarlos como bebé, los voltean
y Claro. los traen cargados como bebé, pues obviamente se pueden lastimar. Eso hay que tener mucho cuidado. Sí, oye, y me llama la atención eso que dices. Nada de que la vecina me recomendó darle el naproxeno, Sí, en no, lo que llega el veterinario o el paracetamol, nada nada. de eso. Como bien dijiste, Sí. puede agravar muchísimo el cuadro y poner en Sí, riesgo la claro. vida de la mascotita. Sí, no, a veces ya no nos preocupamos tanto por el accidente, sino ahora por lo que se le dio al animal, ¿no? Exacto. Y sí, lamentablemente sí hemos tenido casos donde pues terminan falleciendo los animalitos por pues pues ahora sí que es un movimiento que lo hicieron con una buena intención, pero al final pues no resultó bien, ¿no? Es algo dañino. Ujú. Así es. Entonces, pues de preferencia hay que agarrarlo, llevarlo al veterinario, ir lo más Lo rápido más rápido posible. posible, sí, claro. Y intentar comunicarnos antes, ¿no? A la clínica también es importante, porque a pesar de que las clínicas normalmente que están más enfocadas a urgencias o que tienen servicio 24/7, ya se espera como un movimiento, ¿no? De parte de los tutores en ciertas horas, pues realmente es bueno marcar para que ellos vayan preparando el material o lo que estén pensando que pueda tener, ¿no? Si es un atropellamiento en este caso, Ujú. podemos ir manifestando qué es lo que vemos un poquito de arriba, ¿no? A simple vista, para que el veterinario pues ya se prepare en clínica y vea qué va a ocupar, ¿no? Si placas, ultrasonido, o sea, qué va a hacer y ya se vaya agilizando el proceso de la Así atención. es. Por eso es muy importante también que nuestro celular o en el refrigerador, en algún lugar que tengamos visible, tengamos, siempre les recomiendo, mínimo 3 teléfonos de hospitales 24 horas en el cual marque, voy a llevar a mi perro, acaba de pasar esto. Y si no le contesta, tengo otra opción. Y si no te contesta, hay una tercera opción. Alguno de esos 3 te da a contestar. Sí. Entonces, eso creo que también es muy importante. Sí, mucho. Y qué bueno que lo mencionas, doctora, porque en realidad pasa que en el momento pues están buscando apenas quién está abierto y por dónde les queda la zona, todo eso, y se pierde muchísimo tiempo que podría ser valioso para atender al perrito o al gatito. Así es, cada segundo cuenta en ese momento. Sí. Entonces, como previsión, mínimo 3 teléfonos, hospitales 24 horas cercanos a nuestra casa. Claro. O que ya sepamos ubicar y sepamos exactamente en qué lugar están. Sí, claro. Sí. Que sean de confianza y pues sí, tenerlos a la vista, a la mano en cualquier lado. En la cartera, en el celular, en la parte de atrás de la fundita, tener ahí como los contactos. Entonces, hasta a veces creo que ni con los humanos hacemos eso, ¿verdad? Pero deberíamos deberíamos también. Sí. Oye, y otra cuestión también que es de emergencia es el golpe de calor. ¿Cómo podemos diferenciar entre un simple momento en el que el perrito tiene un poco de agotamiento y ya cuando realmente es un golpe de calor? Pues realmente vamos a tener que el golpe de calor o choque de calor le llaman, es un momento en el que la temperatura del animal ya sobrepasó, se tiene marcado los 40 grados centígrados, puede llegar hasta 42 grados. Realmente antes de ese tiempo se pueden considerar febrículas, un poquito de fiebre que puede estar asociado tal vez a otra cosa, ¿no? Alguna infección o algo, pero realmente cuando es el golpe de calor ya es una temperatura muy, muy alta, preocupante, porque ya 40 para arriba, ya nosotros ya decimos esto ya es demasiado, y suele ser en un momento también en el que no hay una historia que justifique que haya pasado, ¿sabes? O sea, por ejemplo, salí de casa, lo dejé en el patio, todo estaba bien, regresé y mi perrito ya había, por ejemplo, vomitado y estaba todo agitado, salivando, ¿no? Nosotros podemos decir, bueno, pues se comió algo, o sea, tenemos que intentar pensar en cosas, pero realmente suelen ser así momentos como muy repentinos, son agudos, en donde todo estaba en orden, el perrito estaba sano y de repente se puso mal. Y eso es alguna de las cosas que podemos ver, justo jadeo excesivo, que estando nada más como que triste o un poquito acalorado no lo tendrían de esa manera, o sea, es muy marcado, el animal tiene algo que se llama taquipnea, que es una aceleración de la respiración, pero es muy, muy alarmante, el perro se ve desesperado, tienen una carita como de sufrimiento, a algunos se les ve las mucosas, lo que decíamos de la encía, lo que es la lengua, muy rojo, se pueden poner muy, muy rojo. Salivar, vómito, diarrea, a veces pueden tener también. Y realmente, como el animal no puede disipar el calor de manera fácil como nosotros humanos, ¿no? Si ustedes no lo saben, pues ellos no sudan como nosotros.
es más difícil que controlen una temperatura alta. Entonces, es predisponente que los animales tengan más fácil choque de calor que nosotros. Pero en realidad un perrito, ellos son más calientes, van de 38.5 a 39.5, 39.3 su temperatura normal. Entonces, si sobrepasa esa temperatura, a ellos les va a costar mucho, mucho trabajo, y más si están en un área, no sé, expuestos al sol, si están encerrados en un auto, que eso es muy peligroso, ¿no? Si están en una casa donde no hay ventilación, también puede ser. En lugares donde haya un nivel muy alto de calor, pueden tener choque de calor. Así es, entonces la recomendación es, en horarios donde está el sol a todo lo que da, no hay que sacar a los perritos a correr, a caminar, nada de eso. Sí, no, porque a veces también pensamos en el calor que sentimos como en el aire, en el ambiente, pero también no olvidemos que el piso guarda mucho calor, y a veces igual ha pasado en algunas cuestiones de emergencias en donde decían, pero es que sí estaba ventilado, o sea, estaba en el patio, le daba sombra, sí, pero el piso estaba súper caliente. Entonces, sobre todo estos pisos como de cemento, guardan mucho, mucho calor, y el perrito está recibiendo todo ese calor del suelo, ni siquiera tanto del aire, sino de todo lo que se acumula en el piso. Entonces, pueden tener choque de calor. Así es. Oye, y entonces yo creo que a ti, porque a mí también me llegaban varios lastimados de las almohadillas porque los sacaban a correr a esa hora. Sí, en las horas pico que de preferencia hay que sacarlos en la mañana, donde todavía no está el sol como en su máximo resplandor, ¿no? O en la noche, o sea, ahí sí pueden sacarlo en la mañana y en la noche, pues súper bien, ¿no? Pero en momentos donde el sol no esté en su mayor auge, porque el suelo está muy caliente. Y un tip para confirmar también podría ser justo tocar el piso, ¿no? Esto hablando de paseos, tocar el piso y ver si nosotros aguantamos unos 5 minutitos con la mano ahí, porque ellos pues van a estar caminando con sus huellitas y se van a poder lastimar, erosionar las patitas. Entonces eso hay que tener mucho cuidado con esa parte, porque sí hay choques de calor que son secundarios a algún paseo largo que tuvieron en el sol y todo, pero hay otros que simplemente pasan cuando el dueño no está o están en unas condiciones pues que no son aptas, ¿no? Como por ejemplo lo que decía de cuando los dejan en el coche, que eso es muy peligroso, no lo hagan. Sin las ventanas abajo, sin aire acondicionado, nada, pues es como los niños, ¿no? Que también no puedes dejar a un niñito ahí. Claro. Se sabe que del coche pueden incrementar hasta 5 grados más que lo que está en el ambiente. O sea, si nosotros, no sé, estamos a 25, ahí va a estar a 30, ¿no? Del calor que se siente, aunque digan, nada más voy ahorita aquí en 5 minutos, hay hasta algunos estudios donde han visto cómo se incrementa el calor increíble en los coches. Hay que tener mucho cuidado, nunca dejarlos de preferencia en auto, porque pueden dar también choque de calor. Claro. Y sí, pueden morir, es un problema muy, muy serio. Entonces, eso es un poco de conciencia que deberíamos de hacer. Evitar sacarlos a caminar, evitar dejarlos en la casa solos, en un lugar donde no hay sombra, no están resguardados, en el carro, como ya bien lo dijiste, aunque sean 5 minutos. Sí, ¿no? Mejor bajarlos, ¿no? Tener ahí la correíta, bajarlos con nosotros y echarles un ojito de cerca, porque al final, pues sí pueden pasar tragedias dejándolos en el auto. Claro. Sí, ¿no? Oye, y en esas cuestiones, por ejemplo, de golpe de calor, ¿qué acciones inmediatas en lo que llegamos al médico veterinario podemos hacer? Realmente lo que se puede hacer cuando se ubica que el perrito tiene estos signos que mencionábamos de jadeo, está hiperventilado, bueno, jadeando mucho, salivando o hubo vómito, diarrea y está muy caliente, porque al final eso también podría ser importante, ¿no? Que las personas tengan a la mano un termómetro en casa, por si les toca, digamos que ahí, pues poder checar la temperatura, que eso no es difícil, es raro porque nosotros lo hacemos intrarrectal, ¿no? Entonces hay gente que les da un poquito de asco, pero tenerlo estaría súper bien destinado al perrito, o sea, que este termómetro solo va a ser únicamente para mi perrito, claro, y pueden tomar la temperatura. Si está a una temperatura muy alta, pues dicen, este perrito parece que tiene choque de calor. Entonces, lo que se puede hacer es humedecer al animal. Aquí hay algo que quisiera mencionar importante, que a veces se malenseña o se desinforma al respecto, sobre usar agua helada. No es correcto utilizar agua súper fría cuando vamos a intentar bajar la temperatura. Lo ideal es que se utilice para humedecer al animal, humedecerlo, es decir, por completo, de preferencia, agua templada o tibia, pero fría, helada, no, porque también va a bajar muy drásticamente la temperatura y lo que va a hacer el cuerpo va a activar
un mecanismo para volverla a subir. Entonces, digamos que en vez de contrarrestar el problema, lo podemos hacer peor, ¿no? Algo también es, nosotros usualmente mojamos las huellitas de los animalitos, todas las huellitas, y mucho lo que es cabecita, orejas, para que puedan disipar el calor, porque como decíamos, ellos no tienen glándulas sudoríparas y no van a poder sudar por la piel. Entonces, ¿qué hacemos? Al mojarlo, vamos a hacer un efecto como de evaporación. Entonces, lo mojamos con agua, repito, no helada, y el animalito puede ir bajando su temperatura en lo que lo llevamos justo a la atención, porque sí es importante llevarlo. Hay secuelas incluso de estos problemas que se tienen que seguir, no nada más, ya está bien y ya. Tenemos que llegar a hacer a veces estudios de sangre y otras cosas, porque se puede dañar el riñón, el hígado. Como el calor va a afectar lo que es la circulación sanguínea, también pueden generar microtrombos o trombos, que eso también es muy peligroso y no lo pensamos a veces. Entonces, digo, ahí no es tanto de la atención primaria, pero sí considerar que no nada más con que ya lo vean que ya pasó, dejarlo, sino llevarlo a la atención sin dudarlo. Lo podemos poner una toallita húmeda en lo que lo llevamos, por ejemplo, ofrecerle tal vez un poco de agua, que eso también a veces ayuda a que se hidraten y bajen un poco su temperatura. Pero realmente eso, un poco, si tenemos ventiladores de estos ventiladores, no aire acondicionado porque sería muy fuerte, pero un ventilador podemos ponerlo indirecto con que le dé un poco de brisa para que también vaya ayudando a mover el calor, ¿no? A que se enfríe. Nunca así ponerles aire acondicionador directo y agua con hielos, ¿no? Porque les digo, va a salir contraproducente, pero realmente agua templada, alguna toalla, alguna cobija que puedan humedecer y ponérsela sobre su cuerpecito, está muy bien. También importante, zonas que son como más fáciles de que se vaya evaporando este calorcito, es pues la pancita, los lugares donde no tienen mucho pelo, doctora, o sea, las ingles, la pancita, lo que decíamos de las huellitas y la cabecita, también es importante. Ya. Y todas estas recomendaciones que nos estás dando ahorita y las que vienen, es mientras llegamos al médico veterinario, porque bien dijiste, sí. La atención primera, la inicial con la que va a trabajar el tutor, es mientras llega el veterinario, nada más. Sí. Porque justo necesita una revisión, una secuencia para saber cómo está en general ese perrito. Sí. Sí, muchos de ellos necesitan, por ejemplo, una hospitalización o ya en forma, y pues son cosas que no se sustituyen por haberle dado una atención previa, ¿no? Al contrario, solo intentamos que mejore el pronóstico o mejore la evolución del caso, pero no va a hacer que, ya lo atendí, ya no lo llevo al veterinario. Siempre hay que llevarlo, siempre. Porque así como puede ser un choque de calor normalito, sencillo, y que todo esté bien, también puede haber estas complicaciones, como decía, de los trombos o algunas otras cosas que se pueden afectar, ¿no? La perfusión a los órganos, pueden tener lesiones posteriores por este cambio. Entonces, sí necesitan siempre ir al veterinario. Así es. Y fíjate que otra cuestión también que puede pasar en casa, o que la gran mayoría pasa en casa, son las convulsiones. A veces puede ser que nuestro perrito nunca ha tenido alguna convulsión y por alguna situación presenta una convulsión cuando nosotros estamos ahí. ¿Qué deberíamos de hacer en este caso para ayudar a nuestro perrito en lo que vamos al médico veterinario? Sí, lo que podemos hacer, igual repetimos, en todo calma, se ve muy feo, se ve muy aparatoso y eso lo entendemos, ¿no? Como veterinarios se da uno susto, da miedo ver al perrito y sobre todo cuando son estas convulsiones totales, ¿no? Que se ven como en las películas, pues muy, muy feo. Pero si ustedes están viendo eso, realmente hay cosas que pueden hacer, no pueden hacer demasiado en el punto de que se va a evitar que convulsione, pero lo que podemos hacer es cuidarlo a la hora de que está teniendo este episodio, porque algunos animalitos, pues, van a tener diferentes tipos de convulsiones, ¿no? Que eso también es otro tema. Hay varios tipos y no vamos a saber el origen, pero lo que estamos viendo, si es una convulsión, vamos a ver que va a haber una alteración completa de la conciencia. O sea, el animal puede que uno le hable, pero él a lo mejor no responde. Movimientos involuntarios de ahora sí que patitas, ya sean las frontales o las pelvianas, las pélvicas, los miembros pélvicos. Y
se pueden ver a veces incluso hasta los tremores en el músculo, los movimientos. Entonces, si sabemos que esto está pasando, es muy probable que sea una convulsión. Hay que poner alguna superficie blanda, de preferencia, para que no se esté golpeando el animal, y considerar de todos modos, siempre como lo mencionaste en la parte de los atropellamientos, de cuidado con las mordidas, porque al final ellos no están controlando su boquita, entonces hay que evitar tocar como la carita demasiado, o sea, solo tal vez acomodarlo, pero con la espaldita, no ponerle las manos enfrente, porque podrían llegar a morder sin querer, ¿no? Ellos no están muy conscientes, y cuidar que no haya algún lugar donde se puedan caer o pegar, Pero realmente nosotros igual no podemos dar nada, tenemos que nada más mantenernos en calma, tal vez podemos acariciarlos un poco, esperar a que pase el episodio. Y algo muy útil, que si ven justo este podcast, háganlo. Va a sonar extraño, pero graben. Si pueden, mantengan la calma, pónganle, les digo, la cobijita, algo en la cabecita para que no se golpee. Que tiene que ser algo sutil, tampoco una super almohadota, porque va a estar todo incómodo, pero más bien algo sutil pero suave, donde no se golpee, y graben, porque a nosotros como veterinarios nos ayuda muchísimo para llegar a un diagnóstico, para aproximar el diagnóstico, ver un video de cómo está haciendo el episodio, porque hay varios como procesos o fases más bien de este tipo de convulsiones, como mencionas. Entonces realmente no podemos hacer tanto en casa, pero sí hace una gran diferencia si cuidamos al animalito, que no se vaya a pegar, que no pase nada. Tal vez ponerle nada más, le digo, una almohadita, alguna cobijita, y grabar súper importante. Así es. Ese punto también, como médicos, nos ayuda mucho el saber cómo fue ese episodio, la duración también del episodio, porque también eso es importante. Pero primer punto, como dijiste, cuidar que nuestro animalito no se esté pegando en el piso o en alguna otra superficie. Sí. Entonces eso también es súper importante. A veces sucede que se convulsionan como decías, solo una ocasión, y que pues ni el dueño sabía, ¿no? O sea, no tenían historia, no hay nada. Obviamente eso ya con ese episodio requiere una atención veterinaria, y ir a consulta, platicar con el veterinario y demás. Pero cuando consideramos que es algo de emergencia, que haya convulsiones como se llaman en racimo o que son consecutivas, es decir, esta palabra extraña, ¿no? De racimo, es convulsiones que son consecuentes y regulares, es decir, pasa cierto tiempo y convulsión, cierto tiempo y convulsión. Entonces no sería nada normal que un animal convulsione varias veces, seguidas. De hecho, ni siquiera una sería algo normal, esperado o normal. Hay que ir al veterinario, pero cuando digamos que puede ser un poquito más agobiante o que nos preocupa más, es cuando el episodio es continuado con otros episodios más, es decir, crisis continuas. Eso sería preocupante. Igualmente, si llega a haber vómitos o alguna otra cosa durante el proceso de la convulsión, porque pues sí, hay muchas maneras en las que se puede presentar, todo comentarlo al veterinario, grabar lo que decía. Pero si ven que convulsiona varias veces, indefinidamente llevarlo a atención pronta, porque la mayoría requieren una igual hospitalización, medicación oportuna, para intentar reducir o disminuir esos episodios. En realidad depende del origen, ¿no? Pero algunos se pueden curar y hay otros que realmente necesitan más bien como que nada más controlemos con medicación para que sean más separadas esa frecuencia de esas convulsiones. Entonces eso es súper importante también, llevarlo al veterinario, el médico veterinario, él ya realizará las pruebas necesarias y ya determinará la causa, si necesita tratamiento, cuál seguimiento se le tiene que dar. Y nunca dar de nuevo, nunca den aceites, no den nada, porque sí es muy fácil que al asustarse, pues intenten dar algún remedio casero, cosas así, o me dijo mi vecinita y ya sabes, doctora. Pero en realidad, ustedes siempre pregunten al veterinario. No nos va a molestar que nos pregunten, ¿puedo darle o puedo no darle? Y nosotros les vamos a decir sí o no. Siempre busquen una orientación de un profesional, ¿no? Nunca hagan nada por su cuenta y
también no introducir nada en la boca, porque en humanos, en algunas películas, ahorita me estoy acordando, a veces les ponen como un paño, ¿no? Como para que no se muerdan, Ajá. pero si hacemos eso podemos llegar incluso a perjudicar, se lo pueden tragar, se pueden ahogar, entonces no vamos a meterle nada a la boca, nada más, como les decía, alguna superficie suave, vigilarlo y llevarlo obviamente a atención veterinaria. O igual le quieres meter algo y te muerde, como Sí, dijiste hace rato, sí, el perro o sea, no está consciente sí, no. en ese momento. Uh-huh. Sí, no, entonces, no meter nada. Cuéntanos también a ti, ¿te ha pasado alguna convulsión con tu mascota? ¿Algún golpe de calor que has hecho o qué has aprendido ahora en estas recomendaciones que nos está haciendo la doctora? Cuéntanos ahí en los comentarios. Oye, y también otra cosa que puede pasar es que de momento estamos muy tranquilos nosotros en la casa y de repente vemos que nuestra mascotita empieza con problemas para poder respirar. Ah, ok. ¿Qué podemos hacer? Bueno, sí, ahí vamos a intentar pensar si no es algo obstructivo, es decir, que se haya comido algo, que esté atorando, que esté obstruyendo literal la vía aérea, perdón por la redundancia, pero eso sería como de lo más común y de urgencia, ¿no? Porque los animalitos pueden agarrar cosas del piso y demás, y si no tiene historia igual previa de algún padecimiento que pueda justificar una tos, pues, o tos o jadeo, como dices que no puede respirar, pues nosotros tendremos que pensar en alguna otra opción, y una de esas es que se puedan comer algún objeto, se puedan ahogar. Ahí sí hay maniobras que se pueden realizar inmediatas, ajá. Hay que tener cuidado también con eso porque se pueden llegar a lastimar si no se hacen bien, pero sí vale la pena al menos conocer como la forma más básica o al menos la mecánica de cómo, por ejemplo, podemos llegar a ayudarle a la mascota para sacar el objeto, ¿no? Que eso es complicado porque allí sí a veces de plano lo agarras y prácticamente le metes el dedo para sacarlo, lo cual sigue siendo un riesgo porque los pueden morder, entonces hay que tener cuidado, pero se entiende de que si es franco que algo se comió, pues tengas que actuar en el momento, ¿no? Tener mucho cuidado porque a la hora de meter el dedo a veces lo empujamos más, exacto, que puede ser algo como que sopesar, ¿no? Costo-beneficio. Si es muy evidente que se puede tomar, pues bien, pero intentar tampoco no insistir demasiado porque si no sabes lo que haces, pues lo puedes empeorar. También hay algunas que son como análogo de la maniobra de Heimlich, pero en perros, que es esta maniobra donde igual en las películas de referencia te empujan, ¿no? Te presionan, son 3 dedos arriba del ombligo y te empiezan a presionar para sacar algún objeto. Sí hay algunas maniobras diseñadas para mascotas. Una de ellas sí es levantar al perrito como en carretilla, poner nuestros dedos debajo de donde terminan las costillas, ajá, y tenemos que hacer un poco de presión hacia adentro y hacia adelante. Pero igual hay que, les digo, tener mucho cuidado porque al final podemos salvarle la vida al hacer eso, si todo sale bien, ¿no? Pero también si no estamos seguros o no sabemos qué estamos haciendo, mejor no. Pero sí les recomiendo al menos ver algunos videos, como que educarnos un poco en esto para que cuando se llegue a ocupar, sepas perfectamente lo que vas a hacer, ¿no? Porque también a veces, si uno hace algo un poco torpe, pues podría llegar a perjudicarlo, ¿no? Como lo que decíamos del dedo, a lo mejor lo quería sacar y resultó que lo metiste más, ¿no? Entonces se pueden llegar a morir. Esa es una de las cosas. Pero bueno, de respiratorio, ahí me brinqué un poco pensando que fuera algo obstructivo, pero hay enfermedades, por ejemplo, enfermedades cardíacas que pueden causar problemas de edema pulmonar, donde por un trastorno del corazón se empieza a acumular líquido en los pulmones. Y hay animalitos que comienzan a tener tos, sobre todo como más en la noche, pero algunos incluso dificultad para respirar, o sea, de que de verdad el animalito no puede introducir el aire. En esos casos, como tal, ustedes tampoco no podrían, les digo, hacer algo en casa per se, pero sí llevarlo al veterinario cuando noten ciertas señales, ¿no? Como por ejemplo, cambio igual en la coloración de la lengua, si la ven moradona, si la ven pálida, que ustedes ya conocen a su mascotita. Todos siempre tenemos un gatito, un perrito, ya sabemos cómo es normal, ¿no? Si es muy rosita, si no es tan rosita. Pero si ustedes llegan a ver que en la noche, por ejemplo, está jadeando, y él normalmente no jadea, si tiene la lengua moradita o se le ven las encías como pálidas, pues hay que llevarlo inmediatamente a urgencias, ¿no? Porque eso sí es preocupante. Claro. O que se maree, que lo vean que por no poder ventilar o no poder respirar
camine extraño, quiere decir que pues no se está oxigenando bien, no se está mareando, algo está pasando. Eso también sería una señal para llevarlo inmediato al veterinario. En realidad, pues cualquier problema respiratorio que sea así de marcado se considera una emergencia. Así es, Entonces no, hay que llevarlos. ese tipo de situaciones no se esperan a pasado mañana, Sí, no. la siguiente quincena. No, Esas no. tienen que ser inmediatamente, Sí, prácticamente. sí. Sí, Oye, inmediato. y otra cosa también que es de emergencia, así inmediata, es cuando tiene nuestro perrito alguna hemorragia. Ah, sí. Y pues es también de lo más común. Lo que son, justo mencionabas, atropellamientos, es de lo Ujú. básico que llegan a emergencias. Y algunas otras cosas son justo lesiones con objetos punzocortantes, quemaduras también, que eso digo, no lo mencionamos tanto ahora, pero hemorragias y quemaduras son muy comunes. En cuanto a las hemorragias, va a depender mucho de la zona donde pues se haya lastimado, ¿no?, el animalito, pero sabemos que va a haber algunas más graves, otras no tanto. Si es con algún objeto punzocortante que se haya quedado o introducido en el animalito, suena también muy aparatoso, pero si es algo que se quedó ahí, como un vidrio, alguna cosa, o sea, no sé qué tal que quiso pasar por un vidrio, se rompió y se les quedó enterrado, no moverlo, no mover ningún objeto, si es por, no sé, un taladro, cualquier cosa que sea perforante, no hay que tocarlo, hay que intentar llevarlo casi que con lo que está ahí sin moverlo, porque si ustedes lo sacan, pueden llegar a generar mayor hemorragia, ya que el objeto a veces incluso está deteniendo, ¿no?, el proceso y no sabemos que está cerca, qué tal que puede dañar algún vaso importante, algún nervio, alguna cosa. Entonces, no tocarlo si es que ya lo tiene, pues ahí, ¿no? Esto en cuestiones de algún objeto perforante, pero si es una hemorragia por alguna, igual, herida punzocortante donde hay sangrado, pero no está el objeto ahí, ¿qué tenemos que hacer? Primero, hacer presión. Es algo muy sencillo. Esto hay que tomarlo en cuenta, que se debe de hacer con equipo limpio, sobre todo si se puede tener por ahí gasitas o alguna vendita, cosas que pudiéramos tener a la mano, que eso también lo recomendaría mucho, tener como en casa un botiquincito, que ahorita podemos mencionar algunas cosas que podríamos tener, pero tener a la mano algo para hacer presión. Si les toca en un lugar pues que no pueden ahora sí que buscar nada de eso, pues sí, con alguna playera, con alguna cosa que sea tipo tela, podemos introducirlo en la herida y hacer presión. Hacer presión por unos 5 minutos, en lo que, como decimos, van al veterinario. Realmente no va a ser la solución permanente, porque hay que dar tratamiento, ¿no? A veces antiinflamatorios, antibióticos, depende de la situación o hasta que requieran sutura, ¿no? Pero eso es algo que se puede hacer. Nada más, igual considerar si es en la parte del tórax, no podemos hacer demasiada presión en el sentido de que los quieran, por ejemplo, vendar o apretar demasiado, porque podemos entorpecer lo que es la respiración del animal. Sin embargo, básico, como en humanos también, es hacer presión de la herida. Si es una herida mayor en alguna zona donde esté sangrando demasiado, o sea, que los espante mucho porque esté sangrando mucho, lo que se puede hacer también es un tipo torniquete. Eso, igual, yo es como mis películas, pero, por ejemplo, las películas militares les ponen unas como ligas o alguna tela y literalmente la vamos haciendo rollito para que empiece a hacer presión. Eso se puede hacer con un simple objeto lineal, un palito o algo. Lo metemos y comenzamos a dar vueltas. Pero igual mucho ojo porque, les digo, solo es en lo que llegan al veterinario. Al veterinario le va a ayudar bastante y al animal que detengan una hemorragia importante porque pues no queremos que pierdan sangre, ¿no? Pero igual esos torniquetes no pueden estar mucho tiempo porque se puede dañar el tejido, pueden tener compromiso ya en cuanto a que se tenga que a lo mejor amputar la patita, cosas así. Entonces va a ser de eso pesarlo, ¿no? Pero si fuera una hemorragia muy, muy grave, sí se puede hacer, ¿no? Al final lo que queremos es que viva el animalito. Que eso también en emergencias es como un pensamiento diferente, porque no es tanto como el diagnóstico, sino lo quiero salvar y luego veo, ¿no? De qué fue el origen. Entonces, si pueden, tengan alguna cajita, alguna bolsita que esté en el baño o en algún lugar donde ustedes ya sepan que está ahí. En el coche siempre traerla, siempre, para
tener unos guantecitos limpios, unas gasitas, tal vez unas vendas, algunas ligas, o sea, cosas que podamos utilizar para en algún momento actuar, ¿no? Y que sean fáciles, o sea, no, obviamente hay cosas de medicamentos y eso no, pero sí algunas gasitas, curitas, cosas así, pues sí pueden llegar a ayudar. Ok, entonces eso deberíamos de tener en nuestro botiquín. De preferencia. Gasas, algunas ligas, curitas. Sí, benditas, hay como vendas normales y hay algunas que incluso pueden estar estériles. Si es una herida que fue hecha con algo sucio, pues es evidente que no es necesario que esté estéril, ¿no? Ya el veterinario hará lo suyo, lavará y todo. Pero eso pensando en que sea una herida un poquito grave. Si es algo muy sencillito, puede ser realmente hacer presión un momento, esperamos unos 5 o 10 minutos y retiramos suavemente con lo que estemos presionando, que les digo de preferencia así unas gasitas o vendas, lo que puede estar en ese botiquín. Y posteriormente si vemos que ya no sangra, que todo está bien, pues sí, hay que hacer un lavado, lavados con jabón neutro. Pero esto sería en caso de que sea algo muy pequeñito, o sea, prácticamente insignificante, que ahí yo les recomendaría de todos modos checarlo con el veterinario para que él sea el que diga si requiere una atención mayor o realmente no. Que ya determine qué otra cosa se tendría que hacer con esa mascota. Pero entonces, ¿cómo pudiéramos diferenciar nosotros como tutores que no sabemos entre una hemorragia simple y una hemorragia que realmente necesita ir de urgencia al hospital? Pues mire, realmente algo que va a ser pues súper evidente y es muy obvio, pues es la cantidad de sangrado, ¿no? Que va a tener. Hay lugares donde incluso se llega a ver el tejido cortadito y podemos ver como la grasita y todo esto, que sí puede ser que requiera puntos, pero no está con una perfusión importante en cuanto al sangrado o no está muy irrigado. Entonces, si es importante, van a ser usualmente hemorragias que no puedes parar fácilmente, o sea, que poniendo tu mano 5 minutos y quitas y sigue. Eso sería ya algo muy, muy, muy de cuidado, de atención, porque lo que queremos es que se haga un pequeño coágulo. Entonces, si es algo controlable, va a disminuir su cantidad de sangre o la cantidad de sangre que está saliendo. Pero si es algo importante, va a seguir sangrando. Se puede ver hasta a veces con presión, ¿no? Que está saliendo el chorrito o que escurre continuamente, pero que no se detiene ni con presión, ni con... por ejemplo, frío, también se pueden poner un poquito de frío para ayudar a constriñir los vasitos. Pero si eso no funciona, pues de plano es algo que necesita a lo mejor puntos o se cortó algún vaso sanguíneo, alguna cosa que esté importante irrigada. Ahorita me hiciste recordar en alguna ocasión una pacientita llegó porque no sé en qué momento ni bajo qué circunstancia se le ocurrió atravesar una ventana y entonces llegó con las heridas de los vidrios. Bebé. Y como pobrecito. Dices también, no hay que quitar los vidrios ni nada de esas cosas porque al momento de sacar podemos lastimar también. Sí, se pueden cortar más o no sabemos, porque a simple vista, incluso una como regla en emergencias es que lo que es evidente, lo que tú estás viendo, es lo menos importante, ¿no? Porque, por ejemplo, puede, en el caso de los atropellamientos, que también tienen hemorragias, ¿no? Lo golpearon o no sé, se cruzó como en este caso la perrita el vidrio, y sí, la piel se pudo haber cortado, pero adentro, o sea, hubo algún golpe, está bien el hígado, perforó algún pulmón, o sea, hay cosas más allá que no podemos ver. Entonces, como que siempre tener esa mentalidad de, ok, lo que estoy viendo es lo evidente, pero no es lo que me preocupa más cómo está por dentro el animalito, qué está pasando. Entonces, siempre llevarlos al veterinario y nunca sacar esos objetos. Cuando se quedan ahí, nunca sacarlos, nunca. Que lo haga ya el veterinario ya con equipo, oxígeno, o sea, ya teniendo todo el material necesario, como más tranquilos pueden actuar. Pero nosotros no hacerlo. Así es. No, por más aguerridos que sean, no lo hagan. No, porque también el médico ya tiene conocimiento de la anatomía del perrito y ya sabe si está involucrada alguna otra cosa. Sí. Oye, y ya vimos que te gustan mucho las películas. En las películas también luego ha pasado, tanto en perritas como en mujeres, que de momento llega el parto. Y no sabemos ni qué hacer. Cuéntanos, cuando tenemos un parto y está la perrita ahí en la casa y de repente empieza, ¿qué debemos de hacer?
Pues aquí la sugerencia, de hecho, desde antes sería haber llevado un monitoreo, que eso también, si pues no lo saben, hay que aplicarlo. Cuando nosotros ya sabemos que la perrita está gestante o ya se cruzó con algún perrito y sí se quiere tener justo a esos cachorros, porque esa es la otra, ¿no? O sea, si decidimos vamos a tener a los bebecitos de la pequeña, pues bueno, se debe llevar un control tanto médico como tal, de pesarla, checar que todo esté bien, su corazoncito, pulmones previo a que pase ya la situación, ¿no? del parto. Lo ideal también es cambiar el alimento, darles un alimento para cachorro, de buena calidad, de preferencia, ¿no? También vamos a adaptarnos un poco a las oportunidades o la capacidad económica de cada quien, pero sí que sea de cachorrito, porque ellas van a requerir mucho más nutrimento para crecer, para desarrollar los bebés, la leche. Y vamos a tener que llevar chequeos regulares con el veterinario, pueden ser ultrasonidos y en su momento también placas radiográficas para ver si los cachorros justo están bien, si caben por el canal, si no hay alguna alteración. Pero eso sería antes de que suceda la emergencia o la situación estresante. Si ustedes hacen eso, va a ser más fácil que no los agarre en curva. Sorpresa, sí. De sorpresa, exacto. De sorpresa, porque ya van a saber más o menos cuántos son, si vienen acomodados pues relativamente bien, ¿no? Si no son muy grandes, porque ese es otro problema cuando son muy grandes, que ahorita también lo voy a mencionar. Pero ya con eso nos podemos ahorrar un poco del susto. Por eso lo menciono, ¿no? Para que no llegue y no nos agarre en curva, porque también nosotros como veterinarios pues tenemos esa responsabilidad y al final es parte de nuestras consultas asesorar de cómo poder identificar cuando ya va a ser el parto, ¿no? Que aquí aprovecho para mencionarles que vamos a poder estar midiendo los días más cercanos a la posible fecha de parto, que esa es la que se ve también con ultrasonido y demás. Vamos a poder estar tomando la temperatura y cuando haya un cambio drástico hacia abajo, cuando baje la temperatura, al menos esa cercano a 37.1, por ahí, sabemos que ya se aproxima. Entonces ya tú te puedes decir, no me agarra en susto, ya sé que ya mero va a entrar y todo con calma, ¿no? Pero cuando es el caso de que no y nada más un día entró en parto, pues, ¿qué podemos hacer? Una de las cosas, intentar no manipular nosotros a la mamá en casa, porque también hay personas que dicen, no, yo le ayudo así igual, lo mismo, como en algunas series, películas, que metemos la mano y los quieren sacar, eso hay que tener mucho cuidado, los podemos lastimar, no involucrarnos de esa manera, dejar que las perritas usualmente, cuando todo va bien, los tengan, porque ellas los tienen naturalmente la mayoría, y ahorita también vamos a ver cuando ya es un caso que necesite ir al veterinario o que ya ustedes puedan identificar que está algo raro, ¿no? Pero si fuera todo normal y te agarró en tu casa, pues dejarlas, tenerle un espacio de preferencia que esté abajo de algo, como oculto, seguro. Puede ser periódico, cajas, o bueno, una caja con periodiquito trozado, cobijitas, toallitas, para que pueda ahí ella estar segura y tener a los bebés. Usualmente las mamás desde antes hacen eso, como que se van aislando y van teniendo un comportamiento de preparación para la llegada del cachorrito. Pero eso es algo que nosotros podemos tener. Cuando comienza el parto y vemos que pasan muchas horas entre digamos que salen unas bolsitas, unos saquitos, ustedes van a verlo como un globito, como con líquido, y adentro viene el bebecito. Si nosotros vemos que entró en parto con contracciones, porque se llegan incluso a ver a veces cómo aprieta el abdomen y los musculitos, y no sale nada, y siguen pasando horas y horas y no sale nada, hay que asesorarnos con el veterinario, ir a consulta o de emergencia, Otra cuestión es cuando ya salió un bebé, que efectivamente lo tuvo bien, todo en orden, pero pasan más de 2 horas entre uno y otro, también hay que preocuparnos porque ya requeriría a lo mejor una atención médica o incluso alguna cesárea, ¿no? Una intervención para sacar a los bebés. Porque puede que estén mal acomodados, a veces vienen, le llamamos como de pompitas o con la colita, en vez de que salga primero la cabecita, vienen pues sí, volteados, ¿no? Con la colita, o se quedan así como si fueran un pequeño plátano, ¿no? En el canal, y de esa manera nunca van a poder salir. Entonces se pueden perder a los bebés y se puede también incluso morir la mamá, que eso también es algo que luego no pensamos, pero se compromete también la mami. Entonces se debe de atender pues ahora sí que a todos, porque sí
es una cesárea, va a requerir la intervención sí o sí. Si no, se pueden pues, perder los cachorros. Esta es una de las emergencias que podemos evitar. Sí. Por ejemplo, como bien dijiste, si le damos seguimiento a esa perrita que ya sabemos que está gestante, ya en los ultrasonidos se ven las medidas de los cachorros y se da una fecha próxima en cuanto al parto. Entonces, pues ya no vamos como que a ciegas, como por ejemplo en un perrito atropellado o en un perrito con hemorragia, sino ya damos este seguimiento y ya más o menos estimamos, pues entre tal fecha y tal fecha, Fifi va a ser mamá. A parir, va a ser mamá exactamente. Entonces irle preparando también, como ya dijiste, el espacio, ya cambiarle el alimento desde días atrás. Y cuando hacemos estas situaciones de darle seguimiento es justo para evitar un parto distóxico, como nos decías, que el perrito quede atravesado hacia un tapón y los demás ya no puedan salir. Entonces, la pusimos y la queremos comentar porque pasa, pero son de las cosas que también se pueden prevenir. Sí, vale mucho la pena que lleven el seguimiento con su médico de confianza. Porque también hay muchas personas que lo dejan como que dicen, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Son animales y así todo en orden, pero ya cuando llega el momento de la hora, pues se arrepienten, ¿no? De no haber dado el seguimiento porque ahí ya puedes ver muchas más cosas. Te da mucha información sobre cómo está la perrita, los perritos. Se compromete la vida de esos cachorros, pero también la de la mamá. Sí. Entonces, pues son de las cosas que deberíamos de tomar en cuenta y pues darle seguimiento para evitarnos esas sorpresas después ya en casa. Sí, claro. Oye, pero hace rato nos estabas hablando también, nos dijiste de los perritos quemados. Sí. Cuéntanos de eso, por favor. Usualmente las emergencias con animales quemados suelen ser animalitos, lo más común es que muerdan cables, ¿no? Lo que son, por ejemplo, gatos que les gustan mucho los cargadores, las cosas lineales, se pueden quemar si están muy cerca, pues obviamente de los cables crudos, ¿no? Porque primero mastican pues todo el aislante y demás. El plástico. Pero se pueden llegar a quemar. Lo más común es la boca. También otras cosas que pueden llegarlos a quemar son, por ejemplo, a veces las planchas como de calor, que en este caso sí se utilizan incluso en casas, en hospitales utilizamos, pero estamos ahí al pendiente, no lo dejamos como que solito. Y animales que tengan algún impedimento para moverse o viejitos y todo, y que los dejemos como que ahí con la planchita de calor, se pueden llegar a quemar también la piel. Lo que decíamos de la caminata en el piso muy caliente, pues se pueden quemar las almohadillas y todo. En esos casos de quemaduras, vamos a intentar utilizar agua igual templada fresca, no de hielos, pero sí fresquita, porque aparte le va a sentir más rico y va a desinflamar. Vamos a intentar enfriar, porque la quemadura depende del tipo, ¿no? Hay quemaduras como más físicas y otras que son incluso quemaduras químicas. En este caso estamos enfocándonos en la quemadura por calor. Entonces, en ese caso, con el agua vamos a detener un poco, pues, lo que podemos llamarlo así como la cocción, ¿no? Porque al final te quemas y se sigue dando un proceso. Entonces, lo que queremos es rápidamente bajar esa temperatura de la zona. No hay que poner cosas igual de remedios, que a veces les ponen plantas o así. ¿Por qué? Porque algunas sí llegan a funcionar, pero muchas otras pueden irritar más el tejido. Entonces es importante eso. Para ir al veterinario, lo que podemos hacer es cubrir la zona con alguna gasa o alguna venda húmeda, de preferencia en agua, obviamente, de garrafón o de filtro, una agua limpia, para que esté humedecido el tejido, porque es importante que esté humedecido. Cuando ustedes o alguien se llega a quemar, lo que pasa es que se acartona mucho la piel. Entonces, si tú la dejas así nada más, se empieza a perder la vitalidad. Y algo que podemos hacer es justo poner estos como apósitos nada más de humedad en lo que ya nos dan la atención veterinaria. Pero lo más común es que se quemen la boquita por traviesitos de estar mordiendo cablecitos o cositas, se llegan a quemar la boca. Entonces ahí pues no pueden ponerle como que el paño, ¿no? Realmente por dentro. Entonces tendrían que ir de plano al veterinario y por lo pronto igual no dar medicamentos y no hacer nada. No les haga nada. En cuanto a los pañitos, serían en lugares pues que sean las patitas, los bracitos, tal vez el tórax o el dorso, pero sí con lo que es la carita es muy complicado y pues la boca también no sería nada fácil hacer eso. Pero como bien dijiste, hay que llevarlo a atención inmediata. Sí.
porque ya le valora el Ujú. médico y ya él nos dirá que Sí. necesita ese perrito. O Sí, ese sí, gatito, porque Igual si son también. quemaduras importantes o grandes, pues también van a requerir una hospitalización y igual llegan a tener daños secundarios a veces a riñones o otros órganos por la cantidad de sustancias que se liberan cuando la quemadura es grande. Entonces, eso va a empeorar pues el estado del animal y manejar el dolor, que eso también es súper importante porque no los queremos tener ahí con dolor, ¿no? Aunque sea una quemadura tal vez pequeña para el tutor en casa, pues no sería nada ético ni bueno tener al animalito sin atención, ¿no? Dejarlo. Hay que llevarlo Así mínimo es. a que se cheque todo y se le pueda dar como mínimo algo para ayudarle con el dolor. Así es, porque a lo mejor el medicamento o el producto que dimos está contraindicado con algo que necesita Sí, nuestra mascota en ese sí, momento. sí. Entonces, sí, como bien dijiste, de preferencia, los primeros auxilios en casa rápidos, no dar nada Ujú. en lo que llegamos al médico Sí, no. veterinario. Ya que ellos ya les digan bien, les expliquen todo, pero es importante que se mantengan actualizados, informados como en las cosas que se pueden hacer en casa, porque sí hay cosas que se pueden hacer. Simplemente Sí, claro. siempre buscar la autorización o como la orientación de los médicos veterinarios, ¿no? Que también para eso estamos pues aquí. ¿Qué últimas recomendaciones darías a esos tutores para estas situaciones de emergencias? Muy, 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 muy importante dominar nuestra mente. Eso ya va más hacia el tutor, ¿no? Que hacia la mascota, Sí. pero intentar estar calmados, tranquilos, porque cuando nosotros nos apresuramos o corremos, podemos también tener un accidente. Ujú. Y si bien, como lo dicen incluso los paramédicos, porque a mí que me gustaba todo, pues también aprendí algo de eso. Primero, que tú tampoco estés en riesgo, ¿sale? O sea, se atropellaron a tu perrito y tú dices, es que está en medio de la carretera, están pasando coches y pues obviamente lo quieres ayudar, pero pensar siempre, a ver, voy a estar calmado, ¿qué es lo que verdaderamente puedo hacer? O sea, ¿cómo sí de verdad puedo ayudar? Y si sí se puede, siempre checar que tú no te pongas en riesgo, porque por hacer ciertas cosas también podemos estar nosotros en riesgo, ¿no? Como manejar muy rápido y chocar, cosas así, hay que tener mucho Ujú. cuidado. Y otra cosa es que siempre pues nos adelantemos, porque si te quieres informar ya cuando está el proceso, pues no va a servir de mucho, Sí. vas a perder mucho tiempo. Entonces, desde antes, intenten sí tomar algunos videos o cursitos, o por ejemplo, en este caso, pues sintonizar el podcast para ir aprendiendo cosas y poder identificar qué podemos hacer y qué no hace daño, o sea, que no daña al animal, porque eso también es algo que siempre hay que sopesar. Entonces, yo les invito a que se eduquen un poquito más, también tengamos esta cultura de prevenir, porque muchos de los accidentes que tenemos o de las situaciones podían ser evitables. Entonces hay que Así intentar es. primero eso, pero ya una vez que sucede, mantener la calma y siempre, siempre, siempre ir al veterinario. Siempre. Ajá, siempre, siempre. Así es. Todas estas recomendaciones, estos tips que les acaba de dar la doctora, son nada más en el ínter en lo que llegan con su médico veterinario o al hospital de urgencias, nada más. Porque nada de lo que hagamos en casa va a sustituir a lo que va a hacer el médico veterinario en la clínica o en el hospital o en el consultorio a donde lo llevemos. Entonces, esas son observaciones, son tips muy, muy buenos y como dices, hay que saberlos antes, no en el momento. Así que cuéntenos ustedes, por favor, qué aprendieron, qué cosas lo pueden ir haciendo en casa, o si ya te pasó alguna situación, ¿qué hiciste tú en ese momento? Todo eso es muy importante. Sí. Doctora, ya se terminó este episodio. Qué triste. Sí, qué triste, se nos fue Necesitamos más más tiempo. tiempo. Sí, más tiempo. No, para y más emergencias pláticas. hay muchísimas Sí, también hombre. que podemos Sí, hablar. sí. Puede ser Sí, una muchas segunda, cosas. una tercera y Sí. hasta una quinta parte. Sí, claro. Sí, nos podemos traer también algún modelito de algún perrito o algo y hacer, no sé, enseñarles a vendar o algo así muy sencillo, pero para que tengan un poco de información también podemos hacer. Exactamente, eso sería muy bueno. Ya te Sí. comprometiste, ¿eh? Ay, nada, está bien. Doctora. Yo feliz, doctora. Muchas gracias por Muy bien. invitarme. ¿Te quieres despedir de nuestros tutores, por favor? Sí, claro. Chicos, muchas gracias. Un gusto conocerlos. Sigan sintonizando este podcast, que la verdad es que es una joyita para todos. Cuéntanos también, ¿nos dices tus redes sociales? Hyperactivate en Instagram y en TikTok. Así es, y ahí también das consejitos también. Sí, algunos videitos, consejitos
Y también vamos a tener un poquito de cosas de humor ahí mezclado entre el aprendizaje. Pero sí, la idea es incentivar esta curiosidad que tienen todos por aprender más y quitarnos también algunas ideas o mitos que pudieran estar en nuestra mente siendo tutores, porque al final hay mucha información, pero hay que intentar pues informarnos bien, ¿no? O sea, con información correcta, validada por veterinarios. Así es, de lo Entonces, más eso. veraz posible. Exacto. Porque platicábamos antes de empezar el episodio que puede haber mucha información, Ujú. pero no toda es verídica. Sí, ¿no? No todo es de fuente Sí, fidedigna ni de un médico que realmente te esté dando esas recomendaciones. Pues este episodio se pasó volando con tantas emergencias que tuvimos el día de hoy. Cuéntanos, por favor, si has tenido alguna emergencia ahí en los comentarios, platícanos, cuéntanos, por favor. Y la doctora dijo hace rato algo muy importante, pero no la quise interrumpir. Compartan esta información, Ujú. porque todo esto que ella nos dio es oro, porque puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de tu mascota. Así que, ya sabes, síguenos en redes sociales, suscríbete si no lo has hecho y comparte este episodio porque muchas otras personas pueden ser beneficiadas de esta información. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. Muchísimas gracias.